Ahora bien, otra cosa que nos dicen los protestantes, porque cuando uno los acorrala en darles a entender o les esclareces que ellos tienen imágenes y por eso no nos pueden criticar, porque nosotros también tengamos. Ellos van a decirte, bueno, pero es que tú crees que son dioses, nosotros les vamos a decir que no, siempre va a ser esa insistencia, nosotros no creemos que son dioses, son criaturas. Bueno, como ellos no pueden leer tu corazón, no saben, no pueden estar seguros si tú eres idólatra o no, se van a guiar por lo que ven sus ojos. Pero es que tú le pones vela, ¿no? Y de ahí quieren partir un argumento como de que ese signo automáticamente te hace idólatra, si tú usas una vela. Y hay muchos problemas de tomar los signos visibles para que tú juzgues a alguien de idólatra. Entonces sería la pregunta, ¿no? Que nos haríamos algunos. Y bueno, lo que nosotros sabemos y decimos, porque el católico sí tiene historia, mucha historia, es que la costumbre de poner velas es muy antigua. No implica idolatría. Incluso esta parte de poner lámparas, le llama la Biblia, porque obviamente cuando decimos lámparas en la Biblia no vamos a entender que son de focos o LEDs, ¿no? O electricidad. O sea, cuando dicen lámparas en la Biblia, obviamente se refiere a fuego. Vamos a velar qué representa el fuego y en qué momento se usaba estas lámparas de aceite o velas, eh, aún en el culto. Entonces nos van a criticar por esto. ¿Qué hacemos de aquí, no? Por ejemplo, aquí está la imagen de Santiago Apóstol y ahí abajo le pusieron unas veladoras. Entonces van a decir, aquí está la idolatría, mira. Aunque tú creas que él no es Dios, pero tú le pusiste unas velas, ya, es tu Dios, ¿no? No tiene bueno, para mí no tiene ningún tipo de sentido eso, pero bueno, hay gente que lo dice. Entonces el católico va a hacer eso. ¿Para qué otros momentos nosotros empleamos velas? Por ejemplo, el cirio pascual. Y siempre está implicado una imagen ahí, bueno, pues, habrá un cordero ahí pintado en el cirio, una cruz, pero no necesariamente el cirio lo ponemos frente a una imagen, pero usamos las velas. Ahora en este tiempo, ¿no? Ahí en las posadas, ponemos una vela y ahí vamos leyendo, ¿no? Los cantos estos de la procesión esta de las posadas. Entonces, ¿qué ahí estamos idolatrando el libro que leemos o qué? Porque lo ponemos ahí la vela enfrente, ¿no? Se vuelve absurdo el argumento, ¿ven? Por ejemplo, también lo hacemos en ¿cómo se llama esta? Esta, la corona de viento, ¿no? Ajá. Entonces, que por cierto, ahorita ya cuántas velas llevamos, ya vamos a hacer la segunda, ¿va? Prendida. La simbología esta de las vientos. Domingo, la Ajá. primera y el domingo próximo la segunda. Ya toca la segunda, vientos. Se ve que saben de devoción popular. A mí también me gusta, ¿no? Esta cuestión cultural, aunque yo en lo personal no la practico tanto. Este tema, pues, por ejemplo, la corona de Adviento, el del niño Dios, el que le cambiamos ropa, no lo critico, pero yo en lo personal no estoy tan metido en eso, ¿no? Yo creo que es porque no llevo tantísimos años de católico, eh, pero sí es algo que admiro mucho, ¿no? Porque pues sí me gusta que de las dos partes, tanto lo espiritual como lo material, de alguna manera todo eso nos canalice a Dios, ¿no? O a la fe. Entonces aquí en la corona de Adviento, pues, ¿qué estaremos idolatrando? Si según los protestantes cuando prendemos velas ya somos idólatras. Pues quién sabe, ¿va? No sé si la corona la estamos idolatrando. Y si cuando se va la luz prendo una vela, pues estaría idolatrando las tinieblas. O peor aún, si celebro un cumpleaños, entonces ¿qué? ¿Idolatramos al del El cumpleaños? pastel. ¿O idolatramos el pastel, tal vez? Sí, ¿Crees que el pastel es Dios? pero fíjate que sí tienen argumento para eso porque le van buscando todos los argumentos en contra de la iglesia. Porque también he escuchado que dicen que la corona, bueno, es un símbolo pagano, ¿no? Entonces, Sí. que nosotros, que la iglesia católica es pagana porque tiene un símbolo pagano aquí en la corona de Adviento. No me acuerdo bien cuál es su argumento ahí que le ponen, ¿no? Pero pues para todo le Ujú. van a encontrar. Aquí el asunto es que nosotros vayamos encontrando el verdadero significado que inculturizó la Iglesia Católica, la Iglesia, pues, para que fuera algo relacionado hacia Dios realmente, ¿no? Sí, casi siempre las personas que usan ese argumento de los paganos, casi siempre son los testigos de Jehová, que dicen, es que los paganos usaban cruces, también dicen eso ellos, en sus atalayas, ¿no? Alguien les tiene que decir que cuando Carlos Rutherford, perdón, Charles Taze Russell fundó estos estudiantes de la Biblia, ellos sí creen en la cruz, ¿eh? Y lo predicaban. Ya después, cuando llegó Joseph Rutherford, que ya en 1931 les pone testigos de Jehová,
él decide desechar las cruces y empezar a enseñar que Jesús no se crucificó. Y a partir de ahí los testigos de Jehová creen eso. Es decir, ellos cambian de doctrina como cambian de calcetín. Entonces, miren, aquí la cuestión es que ese argumento del paganismo es pésimo. Para mí es pésimo. Porque resulta que también el diluvio universal es algo que repiten muchas culturas paganas. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que también en la Biblia es falso el diluvio de lo que ocurrió con Noé, la alianza con Noé, porque pues los paganos también lo creen. Entonces es falso eso. Y si es falso esa parte del Génesis, entonces, ¿qué me garantiza a mí que lo demás no sea falso? Entonces la Biblia sería errante, tendría errores, no sería palabra de Dios. Ah, no, pero ahí sí no dicen nada, ahí están callados. No dicen nada de que el paganismo también repite historias que están en el Antiguo Testamento. Solamente cuando se trata de atacar al católico, ahí sí lo dicen, ¿no? Pero bueno, fíjense que esta costumbre, de hecho, fue un mandato de Dios, prender lámparas ahí donde hacen culto. Ustedes conocen esto, ¿no? Que le llaman la menora o el candelero de oro. Ahí en el Éxodo 25, cuando se le dan las instrucciones a Moisés de hacer un candelero, decide esto, ponerlo. Entonces, fíjense que el templo de los judíos eh, iba a ser figura, ¿no? Pasó a ser después esa tiendita, se convirtió en el templo de Salomón, el que manda a ser Salomón, ya formalmente, ya un Edén fijo, ¿no? Lo que decíamos desde las alianzas. Y es un encuentro con Dios ahí, que ya no se iba a mover, iba a ser en Jerusalén, se iba a quedar ahí. Entonces había un espacio ahí donde podían poner esta lámpara que siempre tenía que estar prendida. Y da esta orden, Dios, 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Entonces en el culto, aquí vemos la semilla de este tema de usar lumbre. Entonces a los protestantes a veces ridiculizan a los católicos, ¿no? Dicen, no, es que ustedes, sus velas, su incienso, como ellos no usan nada de eso, porque ellos de una manera es un pensamiento un poco gnóstico, ¿no? Porque los gnósticos fueron los primeros, los herejes que empezaron a decir que lo material no importa, que solo lo espiritual. Como que traen ese chip los protestantes de que lo material no. Entonces, eh, ellos van a despreciar, ¿no? Muchas cosas materiales que usamos dentro del culto. Entre ellos, pues, las imágenes y las velas. Pero bueno, pues entonces habría que criticar a los judíos también, ¿no? Cuando tenían su templo. Y muchos, pues allá en el Éxodo 25 se da la instrucción esta de este tema de poner lámparas. Entonces yo desde aquí podría decir, así como a ellos les encanta citar puros pasajes del Antiguo Testamento para justificar que Dios prohíbe imágenes, bueno, entonces yo me agarro del Antiguo Testamento y justifico mis velas, ¿no? Porque pues también ellos se alumbraban ahí en el templo. Entonces yo también las uso. Yo les pregunté a las protestantes, ¿ustedes por qué no lo hacen si es bíblico, no lo están leyendo? Pues también pongan sus lámparas en su culto. No, Diego, es que eso fue para los judíos en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo ya los cristianos no lo hacemos. Ah, bueno, por eso en el Nuevo nosotros ya tenemos imágenes, porque eso quedó en el pasado. El cristiano sí puede tenerlas, ¿no? Entonces, ahí convenientemente ahí sí parten del cristianismo, ¿no? Pero ¿por qué no hacen eso desde la prohibición de imágenes? Ah, no, va, porque tienen que atacar al católico con versículos de la antigua alianza siempre. Entonces, bueno, digo, yo sé que van a decirme, ay, pero muéstrame en la Biblia cuando un apóstol hizo una procesión, cargó imágenes o ordenó hacer imágenes. Bueno, eso es tanto como pedir que un apóstol me haya dicho que, mira, adora al Espíritu Santo. Mira, cuando prediques, predica por Facebook y Twitter, ¿no? Así como lo hacen ahorita. Cuando prediques, usa atalayas y explica la Biblia y toca todas las puertas de todas las casas, ¿no? O no sé, cualquier cosa que ahorita se hace, eh, que pues eso no está en la Biblia, pero ellos lo hacen, ¿no? O predica con saco y corbata, ¿no? Tampoco, ¿ah? Entonces, no puedo yo de la misma manera que sé que no puedo exigir esos versículos, ellos también deberían entrar en cuenta que no pueden exigir todo en la Biblia. Entonces, la costumbre de las imágenes sí se fue adquiriendo, ¿no? Desde el Nuevo Testamento en adelante y hay testimonios que atestiguan que sí es algo muy antiguo, que los cristianos lo empezaron a hacer y a representar. Entonces no había problema. Y tampoco vamos a negar, que es otra cosa también que les quiero decir, que sí hubo cristianos desde, pues, unos, digo, tampoco tan temprano en el tiempo, pero sí cuando menos fue cuando fue la controversia iconoclasta, donde sí había cristianos que, pues, podríamos decir reconocidos que sí no estaban de acuerdo en usar imágenes. Pero había otros cristianos que sí estaban de acuerdo, porque ellos explicaron esta teología que les explicamos nosotros, de que, pues, no tenga que haber, simplemente que no sean ídolos, ¿no? Que no creamos que son dioses. Y entonces, cuando hay una controversia, ¿qué es lo que pasa? Un concilio. Siempre la iglesia se manejaba así. Cuando hay algún problema, que hay que aclararlo. No significa que un concilio va a inventarse una doctrina que no existía.
No, va a aclarar una doctrina que puede prestarse a confusión. Entonces, por eso fue el segundo concilio de Nicea en el año 787. Y que, por cierto, el día de hoy se festeja al santo, si se acuerdan, a Juan Damasceno. Y Juan Damasceno fue de los cristianos que mejor documentó una defensa de las imágenes contra el emperador León III, ¿no? Que era el que mandó a destruir imágenes. Eso fue un poco antes del segundo concilio de Nicea, que por cierto hoy es el santo, ¿no? De esa persona y es un doctor de la iglesia y hizo muchos trabajos apologéticos, también que algún día platicaremos. Pero bueno, continuando con este tema de las velas, porque al final, miren, lo que es lo que importa, lo que diga la iglesia. El católico lo que le importa es lo que diga la iglesia porque creemos en la iglesia. Nuestro credo decimos creemos en la iglesia. El protestante, como no cree en la iglesia, el protestante sigue en esa discusión. ¿Hay que usar o no hay que usar imágenes? No hay que usarlas por eso. Algunos van a decir sí, porque no hay problema. Y otros, no, sí hay problema. Ellos siguen en la discusión porque como rechazan los concilios y rechazan la iglesia, siguen en esa discusión eterna de que si existen o no, si hay que usar o no hay que usar imágenes. Si existe o no existe el purgatorio. Si la salvación es por fe o nada más por obra. Siguen con esa discusión todos ellos. Pero bueno, fíjense ya que en el Levítico eh, también se menciona esa parte. Eh, Acuérdense que el Levítico es un libro de liturgias de los levitas. Entonces dice acá, sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Acá en el Éxodo 27 vuelve a repetir esto de que se debe hacer eso continuamente, este tema de mantener un alumbrado ahí. Y lo curioso es que dice delante de Dios. Entonces, con eso vamos a entender que Dios habitaba en el templo, ¿no? Porque de por sí eso le dijo a Salomón que iba a habitar en el templo. Y luego nos critican a nosotros que decimos que Jesús habita en la Eucaristía, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estas personas creían que Dios estaba en el templo. Y bueno, es que lo digo porque hay, incluso un católico una vez me dijo, ¿no? Digo, desviándome un poquito del tema, me dijo, porque yo le dije que yo a mí lo que más me había impactado de toda la doctrina católica es la Eucaristía, porque ahí está Cristo. Y me dijo, pero Cristo está en todas partes, ¿no? O sea, como minimizando la presencia de Cristo en la Eucaristía. Y digo, yo sé que no es una mala intención, pero eso es también ignorar, ¿no? Eh, que Cristo está de una manera muy especial en el pan y en el vino. No es lo mismo que cuando dos o más se juntan a que cuando Él dijo esto es mi cuerpo, ¿va? Entonces, bueno, son cosas que uno tiene que ver y estar atento. Ustedes que también platican con muchos católicos, en verlas, ¿no? Y comentarlas y también, pues, aclararlas. Fíjense ahí que en el libro de las crónicas, que también es un poco una repetición, digamos, de los libros de los reyes, lo que se narra en las crónicas, se habla de este candelero, se sigue hablando de este, y de las lámparas, dice aquí que ardan cada tarde. Y se vuelve a mencionar ahí en la carta de Hebreos, cuando el autor de Hebreos habla de el templo, ¿no? Sí, casi toda la carta de Hebreos habla de esa transición que hay del antiguo pacto al nuevo pacto. Y viene a mi mente, ¿no? Que hay protestantes que dicen, pero ¿tú para qué le prendes una vela a ese que ya se murió? Y a veces se les olvida o no conocen estos versículos, ¿no? De que esto es una costumbre, ya que que menciona la escritura que hacían. El pueblo de Dios lo hacía. Cuando había una persona que ellos querían mucho, sobre todo un rey, por ejemplo, aquí en el libro de las crónicas menciona esto en el segundo libro, ellos prendían un fuego en su honor. Después de que se moría, vivían el duelo, prendían un fuego en su honor, es lo que dice aquí. Dice, y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd el cual llenaron de perfumes y de diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas. Dice, e hicieron un gran fuego en su honor. Entonces, si fueran protestantes, pues yo creo que no prenden ni un fuego. Pero bueno, aquí este pueblo, una manera de honrar era prendiendo un fuego, en honor de esa persona que tanto ellos honraban, querían, amaron, que fue un excelente rey, una excelente persona. Por el contrario, si era un pésimo rey, ¿no? Por ejemplo, acá es otro ejemplo, más adelante, en el capítulo 21, dice, y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad. Aquí menciona uno de los reyes, este, que se había portado muy mal, que había incluso matado a familiares, este, y ahí menciona, ¿no? Que el profeta Elías, si mal no recuerdo, fue el que le advirtió eh, que Dios lo había desechado, que había hecho un reinado pésimo. El caso es que Dios le dijo que le iba a mandar enfermedades. Entonces aquí menciona que se enfermó y murió. ¿Y que dice? Y no encendieron fuego en su honor. Bueno, pues ahí no. O sea, yo le puedo prender una vela o encender un fuego, por ejemplo, a María, que la reconozco porque pues, una persona temerosa de Dios,
una persona obediente y se le reconoce todo su caminar cristiano, un ejemplo, a San Francisco. No le voy a prender un fuego, yo pues, ¿no? Por ejemplo, no sé, a cualquier desconocido difunto que murió haciendo un crimen, por ejemplo, ¿no? Pues no le voy a reconocer ahí, no le prendo un fuego en su honor a esa persona, ¿no? Pero sí a los que caminaron con Dios. Entonces, sí es una costumbre, pues apegada a la escritura, al final y al cabo, ¿no? Si la seguimos haciendo, repitiendo. Y ya en el Nuevo Testamento, ¿no? Porque ahorita cité puras del Antiguo Testamento, Juan, cuando tiene una visión del cielo, no sé si se acuerdan que les mencioné, que lo que ve ahí en el libro de Apocalipsis se narra, en esa visión del cielo, casi todo lo que describe Juan que vio en el cielo son elementos del templo. Entonces, ¿qué va a hacer el cristiano? Que esos elementos del templo, muchos de ellos los va a tener en su iglesia, ahí en su templo, ¿no? Pónganse a pensar en su parroquia. Los judíos tenían el pan de la presencia, ahí una ofrenda. Nosotros tenemos el Santísimo. Los judíos tenían su lámpara, nosotros también tenemos velas, ahí, frente al Santísimo, ellos frente al pan de la presencia, y también ahí en el arca estaba el maná, ahí estaban las velas. El católico va a hacer lo mismo. Entonces en el templo de Salomón había imágenes, los católicos tenemos imágenes, vean las puertas de sus iglesias, incluso también ahí hay ilustradas plantas, ángeles, ¿no? Todo lo que hay en el cielo. Está lleno de santos, porque la iglesia o ese templo va a representar lo que hay en el cielo, más o menos lo que ve Juan, porque también Juan ve espíritus de gente que murió por Cristo. Entonces el católico va a representar eso en su parroquia. Pero fíjense que Juan también ve el candelero, dice, ¿no? De hecho ve más luces. 7 candeleros de oro, dice, ahí en el Apocalipsis 2:1. En el 4:5 dice, ardían 7 lámparas de fuego. Entonces el judío lo que hacía era representar o lo que creía, o sea, buscaban tener un encuentro con Dios, por lo tanto tiene mucha lógica que el templo sea una imitación del cielo, porque ellos quieren un encuentro con Dios, aunque sea aquí en la tierra, y el católico va a hacer lo mismo, una representación material aunque sea, pero es porque ahí se celebra una fiesta que nos conecta con el cielo, con la iglesia triunfante, que es la Eucaristía. Y fíjense, para entender más el significado de las velas en el catolicismo, por ejemplo, vean este salmo, Salmo 18, 28 al 29, que dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Esta creencia, fíjense, tú encenderás mi lámpara. ¿Qué es lo que está diciendo? Que yo, por mí mismo, supónganse que yo soy una persona que está caminando, bueno, no lo supongamos, lo estoy intentando, ¿no? Caminar en santidad. Entonces, aquí esta persona le está atribuyendo a Dios que enciende una lámpara en él. Entonces, esa llama, esa luz, lo que podemos entender, es lo que alumbra a esa persona en santidad o representaría su santidad, pero al mismo tiempo va a alumbrar a otros, es luz de otros. Y eso ya les debe sonar, ¿no? En la mente el Evangelio, ¿no? Ustedes son luz, yo soy la luz, ¿no? Dice Jesús, la luz del mundo. Ustedes con su luz alumbren, es la enseñanza de Jesús. Ah, pues con razón el católico le pone velas a personas que caminaron, ¿no? Con esa luz de Cristo. Es una representación al final simbólica lo que hacemos, ¿no? Con el tema de las velas. ¿Por qué? ¿Significa que esa persona por sí misma alumbró a todos? No, es lo que dice aquí el Salmo. Tú encenderás mi lámpara. Es decir, Dios les dio la luz a ellos y estas personas alumbraron a otros. Fueron ejemplos de cristianismo, ¿no? Entonces, por eso los santos para nosotros son luces que hubo aquí en la tierra y las seguimos representando pues con esa flama, con esa llama. Entonces dice, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Entonces, el origen de la santidad, el origen de esa luz es Dios. Pero eso no quita que estas personas tomaron esa luz y ellos se encargan de no apagarla, ellos caminaron en santidad. Entonces, lo que yo quiero que vean, que va más allá de una simple vela que prendes. Otro salmo, por ejemplo, acá el 132 dice algo parecido, o tiene esa noción también, ¿no? Por ejemplo, aquí habla de David, dice, allí haré retoñar el poder de David, he dispuesto lámpara a mi ungido. ¿Eso qué significa? Que Dios prende esa flama en la persona. Y obviamente David tuvo la libertad de desechar a Dios, pero en su libre albedrío fue un hombre que caminó en bastante santidad, que tuvo su tropezón ahí con Betsabé, bueno, sí, igual que cualquier santo, ¿eh? También tenemos nuestros tropezones, pero Dios te da la oportunidad de levantarte, ¿no? Y entonces al final David fue un hombre muy admirado y de los profetas más queridos por los judíos. Entonces, pero aquí lo que quiero que vean es que Dios es el que dice, haré retoñar el poder de David, o sea que el causante de esto es Dios, y eso no lo negamos. He dispuesto lámpara. Lo curioso es que cuando Dios
Te está diciendo que va a usar un instrumento como David o como un santo. Él hace la expresión, he dispuesto lámpara, es decir, que él alumbre, ¿no? Que él sea luz para otras personas, que es lo que representamos con las velas. Y como ya les dije en el Evangelio, aquí se menciona en Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. Ah, entonces Jesús es la luz, ¿no? Pero nos invita a ser partícipes de esa luz. Jesús es mediador, pero también nos invita a ser partícipes de esa mediación. Como yo soy mediador, aunque aquí me agarran a piedra los protestantes, que el único mediador es Cristo Jesús, según Primera Timoteo, ¿no? Pues en el sentido de que Jesús me dice, vayan y prediquen el Evangelio, y eso también lo hacen los protestantes. Entonces, de alguna manera tú estás haciendo un puente, estás en medio, entre las personas que están alejadas del Evangelio y entre Dios tú estás en medio, predicándoles. Entonces ellos se van a agarrar a Dios gracias a que tú les enseñaste. Gracias a que Dios te dio esa orden, gracias a que tú aceptaste esa orden y la tomaste como propia para predicar el Evangelio. Ah, bueno, pues aquí Dios también me está haciendo lo mismo. Ustedes son la luz del mundo. Dice, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Dice, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Ah, entonces significa que este tema de las luces, el candelero, todo eso era figura de algo más importante que venía. Y Jesús lo toma, ¿no? Así brilla la luz de ustedes delante de los hombres. ¿A quién les dice? A otros hombres que son sus apóstoles. Ah, significa que si hay hombres en la tierra que son luz, es decir, no nada más Dios. Aquí el protestante fácilmente, siempre el juego que ellos hacen es de hacer dicotomías, ¿no? No, 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 no. O Dios o los hombres. Y desprecias a los santos, ¿no? Y a María y al Papa. Entonces aquí solo Dios. Pero aquí, ¿qué me dice Cristo? Ustedes brillen, ustedes vayan, ustedes son luz. Ah, entonces significa que Jesús hace partícipes a los hombres, aunque al protestante no le guste. Mientras Dios hace unidad, el protestante divide, ¿no? Separa a los hombres de Dios. Cuando Dios quiere que los hombres y Dios sean uno. Entonces dice, así brilla la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Fíjense cómo los hombres van a hacer luz y eso qué va a causar que otros hombres glorifiquen al Padre que está en los cielos. Ah, entonces significa que Dios sí usa instrumentos, ¿eh? Y sí se vale de los hombres, que nosotros les llamamos santos. Por eso también la Eucaristía es representada, ¿no? Jesús dice el Apocalipsis, ¿no? Que Jesús es el lucero de la mañana, es la luz Jesús. Por eso la Eucaristía, la custodia es representada como un resplandor, ¿no? Como si fuera una luz así. Y en medio, ¿quién está? El pan, Jesús. Entonces por eso, ¿no? En realidad la custodia representa como un resplandor, una luz. Dice otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces aquí si Jesús es la luz, el protestante fácilmente podría decir, ¿no? Así con su dicotomía, no, Jesús es la luz, aquí dice en Juan 8:12. Bueno, pero es que aquí también dice que ustedes son la luz y el mismo Jesús es el que nos invita a ser luz también, ¿no? Así como nos dicen con el primado de Pedro, no es que Pedro no es la roca es Jesús, según Efesios 2:20. Ahí dice que es la piedra, el cimiento. Pero no se dan cuenta que la Biblia también dice que Pedro es piedra. O sea, si Jesús es piedra, nos invita a ser piedras. Por eso, primera de Pedro 2:4 que dice, ustedes son piedras vivas. Ah, o sea que Jesús es piedra, pero nos invita a ser piedras de construcción para edificar ese templo o el reino de Dios. Entonces, una cosa no está peleada con la otra. No entiendo por qué tienen que separar de esa manera, ¿no? Y decir, no, solo Jesús es la piedra. Bueno, en ese caso, si Jesús es pastor, no te llames pastor tú. Está mal, es blasfemia, ¿no? Porque el pastor es Jesús. Entonces ustedes tampoco pueden llamarse pastores. Pero nosotros no actuamos de esa manera y no hacemos esa dicotomía, como ellos la hacen a conveniencia, ¿no? Para atacar al católico. Sí, porque ya cuando estás dentro de la iglesia protestante, ahí sí ya hay autoridad, ya hay un líder, ¿no? Ahí sí tienes que dejarte guiar por la autoridad, ¿no? Pero si estás en la iglesia católica, no, abandona, ahí son hombres, ¿no? Los que te mandan. Ahí sí te enseñan a desobedecer la autoridad. Pero bueno, dice acá en Juan 12, también sigue mencionando el Evangelio. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad, fíjense. Aunque haya poca luz, dice, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz.
o hijos de luz. Ese término de hijos de luz, ¿en quién ustedes creen que aplicaría? Pues obviamente en la gente que camina con Cristo, la gente que trata de obedecer el Evangelio, vivirlo. Ah, pues con razón los santos o la comunión de los santos, lo que nosotros creemos como iglesia triunfante, y en parte, ¿no? de la iglesia militante, seguramente habrá gente que camina en luz, caminó tal vez en la luz antes, ahorita camina en la luz, o en algún punto de sus vidas caminarán en la luz, significa que seguirán a Cristo. Es la expresión ser hijos de la luz. ¿Por qué? Y esa expresión la siguió manejando Jesús, por ejemplo, ahí en Lucas 10, 16, 8, y alabó el amo, al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Hasta pone dos grupos, ¿no? Los hijos del maligno, que son más sagaces, dice, que los hijos de la luz, ¿no? Obviamente se refiere a los que lo siguen a Cristo, ¿no? Entonces, si yo represento a esas personas con una llama, porque precisamente quiero simbolizar la luz, pues no debería haber problema, ¿no? Pues bueno, nada más es eso, es una representación de la luz que nos dieron y la luz que pretendemos tener, como ellos, que fueron luz. ¿Eso qué tiene que ver con que yo crea que sean dioses? ¿Quién sabe? Eso solamente los protestantes lo saben ellos porque pues ellos se lo inventaron.